¿Te imaginas crear un producto que cambie el mundo no una ni dos, sino varias veces? Hay pocas personas en la historia que han cambiado el mundo, pero Steve Jobs fue una de ellas. Un genio, un visionario, un perfeccionista y también una persona extremadamente difícil. Pasó a trabajar en un garaje con su mejor amigo a revolucionar la computación, la música, el cine y la telefonía móvil. Pero su historia no fue solo éxito. Lo despidieron de su propia empresa, cayó en la ruina, se reinventó y volvió a ser de Apple la empresa más valiosa del mundo. Hoy te contaré la historia completa de cómo Steve Jobs creó Apple, cómo lo echaron de su propia compañía y cómo volvió para cambiar la historia de la humanidad. Quédate hasta el final porque su historia te enseñará a pensar diferente. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Desde el primer día, su vida estuvo marcada por la incertidumbre. Fue dado en adopción al nacer. Su madre biológica, una estudiante universitaria, quería que su hijo fuera adoptado por una familia de clase alta, pero la pareja que debía adoptarlo cambió de opinión en el último minuto. Así que terminó siendo criado por Paul y Clara Jobs, una familia de clase media que prometió darle la mejor educación posible. Desde niño, Steve Jobs mostró una mente inquieta y rebelde. Mientras otros niños jugaban con juguetes, él desmontaba radios, televisores y cualquier aparato electrónico que encontraba. En la escuela era un estudiante problemático. Se aburría fácilmente y desafiaba a sus profesores. A pesar de eso, su inteligencia era evidente. A los 13 años ya sabía más sobre computadoras que muchos adultos. Fue entonces cuando conoció a Steve Wozniak, un programador brillante con quien más tarde fundaría Apple. Pero antes de llegar a eso, Steve tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: abandonar la universidad. Steve Jobs ingresó a la universidad Red College, pero se salió a los 6 meses. ¿Por qué? Porque no le encontraba sentido a pagar por clases que no le interesaban. En lugar de eso, comenzó a asistir solo a las clases que le apasionaban, como caligrafía. Lo curioso es que esta decisión influiría más tarde en Apple. Gracias a esas clases, el Macintosh se convirtió en la primera computadora con fuentes tipográficas hermosas. En 1976, a los 21 años, Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple Computer en el garaje de la casa de sus padres. Su primer producto fue el Apple I, una computadora que Wozniak diseñó y Jobs vendió en una tienda local. Luego lanzaron el Apple II, que se convirtió en un éxito y revolucionó la computación personal. Pero Steve Jobs no quería hacer solo computadoras, quería cambiar el mundo. En 1984 lanzó Macintosh, la primera computadora con una interfaz gráfica y un mouse. Fue un momento épico, pero también marcó el comienzo de sus problemas. A pesar de su éxito, Steve Jobs tenía un problema: era extremadamente difícil trabajar con él. Era un perfeccionista obsesivo, exigente y tenía poca paciencia con quienes no compartían su visión. Sus empleados lo describían como brillante pero despiadado. A medida que Apple creció, el consejo directivo comenzó a verlo como un líder incontrolable. En 1983, Apple contrató a John Sculley, un ejecutivo de Pepsi, para que fuera el CEO de la empresa. Al principio, Jobs y Sculley se llevaban bien, pero pronto comenzaron los conflictos. Steve Jobs quería que Apple siguiera innovando sin importar los costos, pero Sculley y el consejo querían ganancias inmediatas. Las ventas del Macintosh fueron decepcionantes al inicio, y eso debilitó la posición de Jobs dentro de la empresa, hasta que en 1985, en una reunión con el consejero directivo, Steve Jobs fue oficialmente expulsado de Apple. Sí, el hombre que fundó la empresa fue echado de su propia creación. Fue humillante, devastador, pero no se rindió. Después de su despido, en lugar de rendirse, Steve Jobs fundó Next, una nueva empresa de computadoras, y en 1986 compró una pequeña compañía de animación llamada Pixar, que en ese momento estaba en la ruina. Lo que sucedió después es historia. Pixar creó Toy Story y revolucionó la industria del cine animado. Mientras tanto, Apple, sin Steve Jobs, entró en crisis. En 1996, al borde de la bancarrota, Apple compró Next por $400 millones y trajo de vuelta a Steve Jobs como CEO. En su regreso, Steve destruyó el 70% de los productos de Apple y simplificó la compañía a solo 4 líneas de productos.
En 2001 lanzó el iPod, un reproductor de música que transformó la industria musical, pero su mayor creación aún estaba por venir. En 2007, Steve Jobs presentó el iPhone. Ese día la historia cambió para siempre. El iPhone no solo revolucionó Apple, sino el mundo entero. Luego vinieron el iPad, la MacBook Air, la App Store. Todos estos grandes productos bajo el liderazgo de Steve Jobs. Apple se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. Pero mientras todo esto ocurría, su salud comenzó a deteriorarse. En 2004, Steve Jobs fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Luchó contra la enfermedad por años, pero en 2011 renunció a Apple. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs falleció a los 56 años. Hoy su legado sigue vivo. Cada vez que usas un iPhone, una Mac o ves una película de Pixar, estás viendo el impacto de Steve Jobs. Nos enseñó que la innovación no es solo tecnología, sino la forma en que cambiamos el mundo. Si esta historia te inspiró, seguro que este video te encantará. Y no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo video.